La salud lo es todo, y por eso está en lo cotidiano, en lo invisible, incluso en lo que nunca pensamos que era salud. Esto es Sanas Compañías, el podcast de la Fundación IDIS, donde exploramos la salud de las cosas más allá de lo evidente. Hoy me acompaña en Sanas Compañías una gran contadora de historias, una mujer observadora de mirada penetrante, novelista, ensayista, ganadora del Premio Planeta muy joven y que te llevamos leyendo muchísimo tiempo. Despido, Freire, encantada de que estés aquí. Igualmente, Eva, qué bien conocerte y qué bien poder charlar durante un rato de todos estos temas. Una cosa que te quería preguntar, porque claro, tú has dicho alguna vez que coges el apellido de tu padre, sí, te lo pones como nombre literario, porque te hacía gracia que te confundiesen con un escritor. No me hacía gracia. La cosa estaba en que había muchas razones para firmar como Espido Freire, que es el nombre que aparece en mi DNI y demás. Uno de ellos era el homenaje a mis padres, empleando tanto el Espido como el Freire. Si no, el Freire quedaba siempre como un poco perdido. Claro. Y por otro lado estaba, y eso vino después, la realidad que fue que empezaban a confundirme con un hombre. Entonces, muchas veces me llamaban y preguntaban sigue ocurriéndome, preguntan por un hombre y aparezco yo, ¿no? Entonces como, el señor Freire, yo sí, soy yo. Pero lo que me permitía, lo que yo creo que me hacía una cierta gracia, que me imagino que por ahí vas, era que existía una ambigüedad. Es decir, el hecho de que no fueran dos apellidos demasiado conocidos o demasiado extendidos me permitía, y es algo que siempre he valorado mucho, una cierta protección. No funcionaba como un seudónimo porque no es un seudónimo, pero sí que me permitía el tener un ámbito que era el de la creación separado de mi vida privada. ¿Y alguien te llama Laura? No, y además no me gusta nada, de ninguna de las maneras. Es una de las peores formas de entrarme, el llamarme por mi nombre de pila. Todo el mundo me llama Espido, es como me gusta que me llamen, y de hecho es que es algo que preferiría borrar de todos los papeles y de todos los lugares. ¿En el DNI también o no? En todos los lugares. Todos. Te quería preguntar, hace unos meses, Paloma Sánchez Garnica, la ganadora del Premio Planeta de este año, me decía que a ella le fastidiaba mucho precisamente eso, ¿no? Que se etiquetase a la novela de mujeres como novela de mujeres a veces, y que por qué no se hablaba de la novela de hombres, ¿no? Que eso no existía, y que a veces también había ciertos prejuicios y se tendía a denominar como romántica, dramática, sentimental. Es un debate muy superado, o sea, yo ya no hablo de ello. Es un debate que tuvo mucho auge hace 15 años, en el que se intervinieron además por parte tanto de académicos, de escritoras, es algo de lo que yo me niego a hablar. Es decir, yo soy una escritora que escribe novelas y a partir de ahí todas las otras etiquetas son ajenas y no tengo por qué reconocerme en ellas. O sea, que ya crees que está superado del todo. De vez en cuando aflora, pero lo cierto es que yo, por mi parte, me gustaría abrir unos nuevos debates, porque está ya tan claro que no tiene ningún tipo de sentido que debemos avanzar hacia otros niveles. Y a veces las propias escritoras nos quedamos estancadas también en justificar cuestiones que no hay por qué. Y eso también es una forma de resistencia, negarse también a Yo me niego hablar mucho de ello, ¿verdad? A muchas cosas. Cuando eras pequeña, claro, ¿cómo surge la vocación literaria? Porque al principio empiezas en otro mundo, empiezas en el mundo de la música también muy jovencita. ¿Cuándo surge en ti ese sentimiento de querer contar historias? Ahí no soy muy original. La mayor parte de los escritores te dirán lo mismo. En la infancia comienza una fascinación por las palabras, muchas veces con el diccionario, la cartilla. A partir de ahí surge otra por las historias que te cuentan, a veces una tata, una abuela, una criada, tu madre, quien sea, ¿no? Cada uno tiene, muchas veces femeninas, son figuras femeninas. Después llega el poder leer por ti misma y descubrir que en ese mundo entras y encajas en silencio y todo el tiempo que desees. Y a partir de ahí llega el deseo de reproducir todo eso que te han enseñado, todo eso que te han mostrado, con la proyección de tu propio universo y de tu propio mundo interior. Y en mi caso, pues eso comenzó a una edad muy temprana, pero repito, muchos autores comparten más o menos ese recorrido. Yo comencé a escribir pequeñas historietas con 8 o 9, con 12 ya era conocida en el colegio porque era la que escribía las historias, y fue en la adolescencia cuando ya consolidé definitivamente esa vocación. No tenía vías de contacto, a diferencia de otros escritores que sí que eran hijos o sobrinos o nietos de otros autores, y por lo tanto empecé a prepararme para tener una carrera o un oficio diferente
pues no me hacía muchas ilusiones, ¿no? Me daba la impresión de que ese camino sería largo, sería complicado y por lo tanto vivir de algo relacionado con la literatura me bastaría hasta entonces o mientras tanto. Pero el diario de la peste, no sé si era una historia que tú le contabas a tus Sí. primos. Es que yo era y sigo siendo, era una niña muy desinhibida, una niña muy extravertida, que se comunicaba con los demás a través de historias. Es decir, incluso cuando me preguntaban algo, y me temo que sigo teniendo esa costumbre, no respondo de una forma directa, sino que doy una vuelta para contar una historia. Y eso hacía también que bueno, fuera bien valorada en el colegio, porque tenía un buen vocabulario y una buena capacidad de expresarme. Era muy apreciada por los adultos, porque también me expresaba con propiedad y bien. Y en mis compañeros y los niños que eran más jovencitos que yo, era la contadora de historias. Y en el caso del Diario de la Peste, que es el libro infantil juvenil con el que gané el premio Naya, era una historia que yo contaba más o menos desde que tenía 12 años a mis primos, sobre todo a mis primas más pequeñas. Lo he modificado un poquito porque no había mucho fundamento histórico en lo que yo contaba. Lo he adaptado a lo que ya sé a lo largo de los años de narrar para jóvenes y ahí está. ¿Cómo recuerdas tú tu adolescencia? ¿Cuál es la primera imagen que se te pasa a la cabeza de aquella época en la que le contabas estas historias a Bueno, lo que pasa es que cuando lo empecé a contar era preadolescente. Para mí la adolescencia son los 15 aproximadamente y está muy entremezclada la imagen de la escolar en el instituto y la parte ya musical. Y son recuerdos agridulces, ¿no? Claro. Son, a mí todo lo que se me ha dado, y se me ha dado mucho, por lo que sea, el universo, la suerte, el nacimiento, lo que sea, por todo ello he tenido que pagar un precio muy alto. Y por la capacidad de cantar y por la capacidad de haber sido muy precoz en la música, también fue así. Es decir, hubo un desprendimiento muy rápido de la niñez, también un desarraigo de los adolescentes del resto, bueno, pues porque era una vida itinerante, ¿no? Eran periodos, no era toda la vida, pero sí eran periodos. Hubo un ingreso muy rápido en la vida de los adultos y en ocasiones también en la parte más negativa de la vida de los adultos. Y luego también estuvo pues, los viajes, la capacidad de aprender idiomas, la capacidad de subir a un escenario, los aplausos, el contacto con el público, la belleza de la propia música. Pero siempre, también con la literatura y también con otras cosas, siempre ha sido así. No se me han dado las cosas con facilidad. Claro, esa parte negativa, no sé si era acoso laboral. ¿Alguna vez lo has dejado caer? Todo lo que tuvo que ver con la música acabó por desencadenar una serie de conflictos internos que yo solventé o intenté remediar culpándome a mí misma y buscando modos de compensar el sufrimiento interior que tenía. No era solamente el que en algunos casos sufriera un acoso importante, ¿no? Y además siempre quiero aclarar que era laboral porque no tuvo, por suerte, claro, unas constataciones o unas connotaciones sexuales. Hubiera sido todavía peor, ¿no? Hubiera sido posiblemente una sensación de rechazo hacia mí mucho, mucho peor. Pero no era solamente eso, era la manera en la que en aquellos tiempos se enseñaba muchas veces la música y sobre todo a cantar. Tenía que ver también con la competitividad, tenía que ver con mi propio perfeccionismo, tenía que ver con entrar muy rápidamente en contacto con un sistema de valores que era muy diferente al que a mí me habían enseñado. Y también tenía que ver con la exposición, ¿no? Tenía que ver con el hecho de ser vista por todos y de ser un foco de atención, siendo muy jovencita, de todos. Todos podían criticarme, todos podían opinar, todos podían... Y todo eso acabó por desencadenar una sensación de malestar profundo, de odio hacia mí misma. Había una base depresiva que siempre he tenido y al final, pues como ocurría y sigue ocurriendo en muchos casos, un trastorno de la alimentación. Y en aquella época no se hablaba apenas ni de bulimia, ¿no? Ni de anorexia, no estaba tan presente en el debate público como ahora. Pues no, las chicas que crecimos en el siglo XIX, ¿no? Da la impresión de que haya pasado realmente 150 años, ¿no? Y realmente no ha sido así. En los 90, finales de los 80, principios de los 90, yo enfermé a principios de los 90. Ya se empezaba a hablar de anorexia y bulimia, pero sobre todo de anorexia. No se sabía muy bien qué eran los trastornos que no encajaban exactamente en eso. El tratamiento muchas veces pasaba principalmente por el psiquiatra, que yo no tuve, o pasaba por
por remediar sobre todo los síntomas. Una delgadez excesiva, una caquexia, si estaba asociado a otro tipo de enfermedades mentales, pues obviamente con un trastorno bipolar o con cualquier otra cosa se medicaba también lo otro. Y empezaban terapias muy largas, con psicólogo, pero todavía estaba en pañales y sobre todo en España había un gran así como los profesionales conocían perfectamente de qué estábamos hablando, a nivel del gran público, de la divulgación, era un enorme misterio. Las familias no sabían qué era lo que había. Y en la época en la que yo enfermé hubo una auténtica epidemia de trastornos de la alimentación, porque a los problemas típicos de la adolescencia y a los puntuales que yo podría haber tenido, que a lo mejor yo creo que no los hubiera tenido de haber dado con otra gente en el mundo de la música, pero a lo mejor sí, a lo mejor era algo que, bueno, frente a todo lo que ya estábamos llevando como carga emocional y psicológica a las mujeres de esa generación, se añadió el canon de belleza. El canon de belleza cambió súbitamente y pasamos a una extrema delgadez. Pasamos la época de las grandes supermodelos, en las que eran mujeres delgadas, pero atléticas, sanas, a un look mucho más enfermizo, mucho más delgado, en el que todas, daba igual cuánto pesáramos, estábamos gordas. Y la gota que faltaba para colmar el vaso de muchos trastornos de la alimentación, pues se desbordó. Y yo fui una de esas jovencitas. ¿Cuándo lo detectaste? ¿Cuándo lo detectaron en tu entorno? Tú siempre hablas, en los libros que has escrito sobre el tema, siempre hablas también de la importancia del entorno. Claro, ¿no? es que el entorno es perpetuador, muchas veces es cómplice involuntario y otras veces pues es incluso el desencadenante. ¿Cuándo os disteis cuenta en tu caso? Nos dimos cuenta en el momento en el que mi comportamiento, sobre todo con la comida y con el ejercicio y el peso, ya no era el mismo. Y era mi madre, claro. Suelen ser las madres, las pobres, las grandes enemigas, porque la pulsión de un trastorno de la alimentación hace que quieras mantener esa conducta y todo lo que lo impide es el enemigo. Y quienes suelen involucrarse de una manera más directa son a veces las hermanas, pero generalmente las madres. Entonces, en mi caso, obviamente fue mi madre, después mi padre, pero no sabían darle nombre a qué era lo que me ocurría. Lo que veían era que yo hacía cosas raras con la comida, que nunca estaba contenta y que había una insatisfacción y una percepción del cuerpo que no era la normal. Y yo lo que veía, era que lo que me devolvía el espejo era espantoso, era incapaz de soportar mi propia imagen, era incapaz de juzgarla, por lo tanto se generaba una obsesión también en torno a 2 gramos de más, ¿no? En torno a cualquiera de los cambios normales que tienes con 15, 16, 17 años. Y un sufrimiento enorme. Un sufrimiento que se volcaba en el cuerpo, pero que no provenía del cuerpo. Es decir, el problema que yo tenía era el de qué hacer con aquellas emociones, cómo pedir ayuda, de qué forma integrar que alguien podía ser bueno y malo a la vez, una parte también de aceptación, de madurez de mis propios límites, y todo eso se traducía en una actitud contra el cuerpo. Pero esto sí que es muy importante entenderlo, porque durante muchos años se ha considerado que la anorexia, la bulimia, el resto de los TCAs era un tema que se solventaba comiendo o moderando la dieta, y sobre todo si las chicas no tenían o no tuviéramos una obsesión tan grande por la belleza y el cuerpo. Y a mí, claro, se me ha ido la voz diciendo que no es eso, ese es el síntoma. Lo que ocurre es que estamos en un mundo, en una sociedad y en el caso de las adolescentes, en una edad en la que es imposible ya soportar más presión y soportar más dolor. Y aquello que tenemos y que podemos controlar de una forma más inmediata es la alimentación, el ejercicio y el cuerpo. Por eso se vuelca ahí. Claro, al final es un tema muy mental. Emocional, ¿no? y mental. Así es. Emociones que no se pueden procesar a la velocidad o con la madurez necesaria, y pensamientos generalmente erróneos, muy negativos, muy polarizantes, muy blanco y negro, que generan esas emociones y que acaban, sale por ahí. Claro, acaban convirtiéndose, exactamente, acaban convirtiéndose ya en tu compañero cotidiano y en una rumiación, en una constante compañía, en un pensamiento muy obsesivo o bastante obsesivo, depende de los momentos, que te destruyen por dentro y te destruyen también en muchos casos en el aspecto físico, ¿no? Porque es una enfermedad que obviamente tiene aspectos importantes que deben ser tratados, desde la desnutrición a muchas veces daños físicos
cada vez se ha hecho más habitual, yo no lo usé, ¿no? Pero se ha hecho más habitual la automutilación asociada también a ello. Muchas veces descontroles enormes en cuanto a electrolitos, en cuanto al manejo, desnutrición, a veces incluso con presencia de sobrepeso, ¿no? Es terrible. Bueno, y luego, por supuesto, todo lo que afecta al sistema hormonal, la desaparición de la regla en caso de bajo peso, un descontrol en el que lo único que se puede controlar es nuevamente la ración de comida siguiente. Fíjate, una niña guapísima, talentosa, extrovertida. ¿Qué sacaste de enfrentarte a esto? ¿Qué gran lección sigues teniendo hoy presente después de tantos años, habiéndote enfrentado a este trastorno tan joven y habiendo salido de ello y siendo una escritora exitosa y teniendo un altavoz y una voz? ¿Qué gran lección dirías que sacaste, que sigues acordándote a día de hoy, ¿no? Y que sigues teniendo presente? No es tan fácil, porque la vida actual no es una venganza de la vida pasada. Y porque lo que se ve desde fuera siempre continúa siendo una pantalla diferente a lo que se ve desde dentro. No hay una... Yo a veces miro a aquella jovencita y siento que ha pasado mucho tiempo. La tentación está en decir que no somos la misma persona, pero no es cierto, somos la misma persona. Entonces, la capacidad para el sufrimiento, por ejemplo, se mantiene idéntica. Lo que ocurre es que ya con unos límites que te ha prestado la madurez. La empatía, que en mi caso era muy compulsiva, ¿no? Me llevaba a fusionarme con el otro, continúa ahí. La autocrítica, que me llevó luego también a otros problemas ya de adulta, es un enemigo que me ha ayudado mucho, pero que también he tenido que mantener a raya. Entonces, y yo sigo sin verme en algunos aspectos como los otros me ven. También porque ahora la imagen está muy fragmentada a través de redes sociales, a través de entrevistas, a través de las distintas capas de entrevistas que a lo largo de los distintos años. Entonces, eso no significa que más gente te vea, aunque en cierta medida sí, sino que más gente te devuelve cuál es su impresión. Y muchas veces yo me imaginaba que eras de otra manera. Y ahí llega la idea de cómo se imaginaban que era. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Te lo dicen mucho? Sí, muy a menudo. Muy a menudo. Entonces, no pasa nada, pero sí que es un recordatorio de que todo el mundo se crea una primera impresión de alguien y la mayor parte de las veces tenemos que rectificarlo. Y eso no puede condicionar ni lo que haces, ni lo que dices, ni cómo actúas. Entonces, la gran lección que yo extraje fue que no podía hacer nada por lo que a mí me había ocurrido. Ya estaba pasado. Claro. Pero sí que podía, en cierta medida, darle sentido a ese sufrimiento ayudando a otros. O, si no ayudando a otros, lanzando un mensaje o una formación acerca de lo que yo desconocía. Entonces, esa ha sido la manera de darle un poco de peso a toda aquella etapa y a todo aquel sufrimiento. El hecho de que quienes vengan detrás estén más acompañadas, estén advertidas. Acompañar a los padres también, porque muchas veces están absolutamente perdidos. Este fin de semana en la Feria del Libro vino un papá que me dijo que tenía a la niña ingresada enfrente, ¿no? Y siempre, Niño Jesús. Sí, enfrente de la Feria del Libro, ¿no? Mientras estaba firmando. Es rara la semana en la que no me pide alguien un consejo, una ayuda, una recomendación, o que te da las gracias, ¿no? También pasa en las ferias, muchas veces viene alguien y te dice, es que te quería conocer porque hubo un libro que significó mucho para mí. Siempre es, o quería volar o cuando comer es un infierno. Entonces, como escritora, cuando cuentas ficción, el mensaje se manda de una forma más abstracta y a un medio mucho más largo, mucho más amplio. Pero con los ensayos y con las conferencias, con el activismo en este sentido, lo que logras es llegar de una forma mucho más clara y a veces cortar también con situaciones que estaban cronificadas en familias, en la sociedad. Y eso a veces también, Eva, ha supuesto el que yo he tenido que interrumpir discursos oficiales o discursos paternalistas y pedir la voz. Igual yo era el broche de oro, yo soy mucho el broche de oro. Y decir, ¿en qué sentido el broche de oro? Y el broche de oro va a ser la conferencia de clausura de Espido Freire, ¿no? Vale. O la conferencia inaugural. Yo bromeo mucho y le sacabas los colores. Con la del ¿no? broche de oro, entonces, es decir, perdón, pero lo que usted está diciendo no es cierto. Y no es cierto porque, por ejemplo, en el caso de cargos políticos o económicos, no se está invirtiendo. Esto que usted está diciendo no es cierto. Y a mí me consta que no es cierto. Porque hablo con las enfermas, porque hablo con las familias, porque hablo con los psiquiatras.
O, por otro lado, cuando muchas veces mandan un mensaje excesivamente buenista, excesivamente positivo, hay que decir, es que esto no es cierto, esto nos gustaría que fuera cierto, y hay que ser optimista, pero el optimismo no puede privar de la lucidez. Y en esa lucidez, muchas veces lo que hay que hacer es mostrar la realidad. Y esa realidad no es bonita, no es fotogénica. No es una realidad que nos transmita esperanza, sino más trabajo esperanzado, que es diferente. Entonces esa labor yo la he asumido con gusto. Ahora también hace más tiempo bueno, hace mucho tiempo que apareció mi último libro, y lo que hablo más es de testimonios. Hay otras personas que han recogido ese testigo y que es importante que también cuenten o bien su historia o bien qué es lo que se está haciendo. ¿Y nunca dudaste en contar esto que habías vivido? También era exponerte, no lo hacer dudé. Este activismo. No lo dudé. Tuve bastantes presiones alrededor para que no lo contara, porque era ese libro, Cuando comer es un infierno, es el primer libro que habla a nivel divulgativo de este tema, que tuvo un alcance grande, un alcance general. Había habido otros testimonios pequeñitos, se había dejado caer que determinadas personas estaban enfermas. Nieves Álvarez había escrito un libro sobre la anorexia con su testimonio, pero era diferente, ¿no? Yo aquí recopilaba distintos testimonios y en recopilarlos decía que también yo lo había padecido. Entonces el enfoque en aquel momento parecía muy diferente, era muy distinto. Pero es que yo no se lo había contado a nadie, mis mejores amigas no lo sabían. Y era de para mí implicaba el callar con algo de lo que no veía por qué tenía que avergonzarme. Y por otro lado también significaba colocar encima de la mesa un tema que, por afectar a mujeres y afectar a mujeres jóvenes, muchas veces se despachaba de una forma muy frívola. Ahora las cosas han cambiado, pero hace 20 años no era así. Entonces yo en realidad estaba preparando otro libro, estaba preparando el primero que escribí sobre Jane Austen, que también se convirtió en un libro de referencia, pero estaba consultando las tablas de horarios de los trenes, que en aquel momento se miraban por internet y de una forma más o menos rudimentaria, cuando caí en una página web pro anorexia. Y aquello fue de pronto el espejo en el que yo me miré y dije, esto no ha acabado. El que haga más de 10 años, no sé cuántos años hacía entonces, que yo me haya recuperado no implica que esto haya desaparecido, es que le está pasando a otras personas. Y además con esta gravedad, porque cuando yo enfermé no había internet, por supuesto no había tampoco smartphones, ¿no? Y por lo tanto fue una sacudida, una caída del caballo, ¿no? Del camino a Damasco, diciendo, yo no puedo centrarme ahora en este libro de viajes de Jane Austen cuando esto está ocurriendo. Claro. Y lo hablé con la editora, que le pareció muy bien, Ana Rosa Semprún, me dio el permiso para escribirlo, y en un tiempo casi récord, ¿no? Pues puse el libro sobre Jane Austen y las hermanas Bronte y me centré en hablar de los trastornos de la alimentación. Fue muy duro en aquel momento porque también tenía que recordar cosas y tenía que ver... Yo no quería hablar de mí, quería hablar de lo que había pasado en aquel momento a muchas chicas, entre ellas yo, pero no quería que el foco fuera voy a contaros mi historia y voy a hablar de mí. Mi historia no tenía importancia. Lo que tenía importancia era que eso había pasado y seguía ocurriendo. ¿De quién eran las presiones entonces? Bueno, del entorno en general. Del entorno. Familia, amigos... El entorno. Y claro, una década después ganas el Premio Planeta con 25 años. Después de haber estado enferma, sí. Después de haber Pero antes de haber publicado... Sí, después ya viene el libro. El libro, sí. Claro, y con 25 años, después de toda la trayectoria que habías tenido en la música, que lo comentabas antes también, que te había hecho madurar y entrar en un mundo adulto quizás demasiado pronto, ¿cómo manejas el éxito, ¿no? Bueno, después de la joven. música esto o ya te pareció pan comido, ¿no? Sí, sinceramente sí. Qué porque fuerte. para mí además lo importante no fue ganar el Planeta, con lo importante que es, ¿eh? Lo importante fue publicar la primera novela. Eso sí era importante, porque implicaba que todos los sueños que yo había... ¿no? Irlanda. Que todos, en el 98. Todos los sueños que yo había tenido, toda la pelea, todas los delirios de grandeza, ¿no? De yo ser escritora, no sé cuánto, se demostraban. Y también, nuevamente, estamos hablando de un momento en el que la única vía para la publicación era la publicación convencional, en la que el refrendo de Planeta, que fue quien publicó mi primera novela, era importantísimo, era una apuesta por una chica de 23 años, y para mí indicaba que
ahí había un camino y había un futuro económico, había un futuro de profesional, había un futuro de lo que yo quería, de ir generando una carrera y un legado. Porque yo no buscaba tanto la fama, no estorbaba, ¿vale? Pero no era eso, no buscaba el hacerme inmensamente rica, ya sabíamos que los escritores en general, yo lo que quería era de verdad que mis días, mis noches estuvieran dedicados a la literatura, poder ser una escritora profesional. Entonces, desde el primer momento con Irlanda, comencé con las colaboraciones en prensa, con conferencias, de una manera además muy rigurosa, muy seria. Yo todo me lo he tomado muy en serio en la vida, ¿no? De una forma muy intensa. Y ahí fue donde se marcó la diferencia. Y cuando gané el primer premio, el Milpash, luego llegaron otras nominaciones y demás, y con la tercera novela fue cuando gané el premio Planeta. Y ahí sí que, bueno, no voy a decir que fue pan comido, pero realmente comparado con lo anterior, no. De hecho, la gente se sorprendía un poco, ¿no? Pero es que ya lo había vivido. Pues que no se me fuera más la cabeza o que no... Claro. Yo había visto, nunca se me fue la cabeza ni con la música ni con lo otro. Yo había visto cuáles eran las consecuencias de que la gente perdiera el pie, de que de pronto alguien se considerara superior, o sobre todo que considerara que el éxito que obtenía puntual iba a ser para siempre, que diera las cosas por sentado. ¿Cuáles eran esas consecuencias? Las consecuencias eran muchas veces el estar desconcertado, las adicciones, claro. La vanidad, el perder a los amigos, el abandonar lo seguro y el contexto familiar para entrar de cabeza en otro mundo, la desilusión, la desesperanza, la enfermedad mental en muchos sentidos, no solamente en el de las adicciones. Entonces lo había visto anteriormente y lo veía también en muchos jóvenes autores que eran mayores que yo, pero muy jóvenes, y que estaban en aquel momento triunfando. No me gustaba mucho algunas de las trayectorias. No me gustaban también porque la prensa no ayudaba demasiado y porque en aquel momento era precisamente la prensa mayoritaria era quien modelaba muchas veces el carácter, quien servía de mediador entre el espectador o el lector y el autor. Y todo el mundo mete la pata, todo el mundo dice tonterías para los titulares, todo el mundo... Pero si eso, o sea, si no nos protegían un poco siendo tan jóvenes, nos podía llevar a caminos muy terribles. Y así ocurrió en varias ocasiones, ¿no? O silenciar, por ejemplo. Ha habido personas que empezaron a escribir en ese momento, tuvieron un silencio luego de muchos años y han vuelto otra vez a escribir. Y yo no quería que me pasara eso. Entonces fui muy sensata, fui un poco aburrida, viví todo lo que tenía que vivir, pero siempre teniendo como eje que era mi carrera, eran mis libros, era mi voz. Trabajé mucho, mucho, mucho y bueno, y ya está. Era un premio a una novela. Pero muy pronto también empezaste a tener muchos platillos. Eso siempre. Como columna, sí, eso divulgación, ensayo, colaboraciones, ¿no? Con medios, que eso también, por ejemplo, has sido muy pionera también en el uso de redes sociales como escritora. Es que me aburro pronto. Me aburro muy rápido, Eva. Soy muy dispersa y además necesito mantener ese nivel de intensidad álgido, porque si no enseguida pierdo el interés. Y la mejor forma es ir cambiando de trabajo. Eso lo verás tú también, el gran beneficio de usar la palabra y de que la palabra sea nuestro medio de comunicación es que te permite una versatilidad enorme. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? Oye, y si no la quieres aprovechar, porque hay muchos autores que son tímidos, que se sienten más protegidos detrás del papel, perfecto, pero, o incluso que no quieren tener contacto con la realidad, vale. Pero no era mi opción. O sea, yo tenía claro que quería aprenderlo todo, lo quería toquetear todo, todos los géneros, todas las formas. Tuve la suerte además de muy jovencita ser acogida por autores más mayores, incluso mucho más mayores que yo, de conocer a la generación anterior que había leído y que me trataron muy bien. Y por lo tanto estaba todo el camino abierto, había todas las posibilidades del mundo que siempre las tienes cuando eres joven, pero si las buscas todavía están más a tu servicio. Y es lo que hice. Bueno, es lo que sigo haciendo. Y cuando entraron las redes sociales era decir, esto aquí hay otra ventana, ¿no? Aquí hay otra oportunidad. Sí. Y además me fui por las de la imagen, porque en Twitter no solamente ya había muchos autores, porque es el medio general, era el medio general con el que manifestarte a través de la palabra, sino que había un punto, no en el primer Twitter, ¿no? Pero en el X actual se nota mucho y en el intermedio también, de buscar una atención negativa, de buscar una polémica. Y nunca me ha gustado. Me han gustado las cosas claras, pero no buscar ni forzar una polémica determinada. Entonces entré principalmente por Instagram
y en Instagram con la idea de la estética, de la imagen, de la fotografía, luego el vídeo, pero sobre todo hago fotografía, ¿no? Más Sí. cuidada, tuve la oportunidad de rápidamente crecer y mostrar otro tipo de facetas. Fíjate, del año 98 a la actualidad, el mundo literario ha cambiado muchísimo, ¿no? Se ha contagiado también de la revolución digital. ¿Cómo ves tú hoy en día la salud del mundo editorial? ¿Qué ¿Del dirías? editorial o del literario? Bueno, Es que son diferentes. claro. El editorial incluye todo tipo de libros y tiene Digamos ahora... el literario. Bueno, el literario es otra cosa, porque el literario siempre ha sido minoritario, siempre ha tenido además varios niveles de acceso al lector, y durante una temporada, cuando yo estaba en la veintena, más o menos, ¿no? Teníamos una enorme variedad de autores de todas las edades que estaban publicando y que estaban en activo. O sea, hubo un momento en el que había autores de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 y de 90, e incluso, o sea, teníamos 8 generaciones en activo. Desde José Luis San Pedro, por ejemplo, hasta yo, que podía ser la más joven, y había... Sí, es que más jóvenes tardaron luego en salir. Entonces, la riqueza que te ofrecía eso, a nivel literario, a nivel de diversidad, no había tanta diversidad, por ejemplo, de representación de distintos idiomas o distintas opciones sexuales o distintas identidades como ahora tenemos. Pero, por ejemplo, en franjas de edad y en franjas de estilos literarios éramos muy variados. Y además había un número de mujeres no muy importante, nunca hemos sido mayoría, pero sí con voces relevantes. Entonces se han incorporado más mujeres, se han incorporado otro tipo de voces también distintas, con historias que no habían sido contadas hasta ese momento, menos épicas, pero sí que es cierto que ahora mismo tenemos una variedad mucho menor en cuanto a estilos y en cuanto a voces. Y además se fuerza mucho por parte del propio sector editorial en que esas voces, o a que esas voces sean cada vez más homogéneas, cada vez más voces blancas. ¿Blancas? Sí, blancas, que no molesten, que sean intercambiables. Pero sí que es cierto que el mundo editorial como tal está viviendo un momento espléndido, sobre todo desde el año 19-20, muy impulsado por el confinamiento y con una inercia que está continuando. Entonces, haría esa diferencia. Claro, hablando del sector editorial, el otro día leía las estadísticas, ¿no? Y según el Ministerio de Cultura se publican 250 libros al día. Sí. En España. Mira, otro libro. Otro libro. Pero luego ves la media de venta y son 400 ejemplares, la media por la que se vende un bueno, libro. Y la media incluyendo grandes bestsellers de centenares de miles de ejemplares. Claro. No sé qué número es, el 90 y pico % de libros no llegan a los 50 ejemplares vendidos. Fíjate. O sea, si haces la media, nos sale... pero si vas al detalle, es tremendo. Sí, ¿Está sobresaturado o cuál es el problema? Claro. Tenemos no lo tengo que decir yo. O sea, tú misma estás indicando 250 libros al día, ¿en serio? ¿Qué ocurre? Que ahí entran todos los libros y entran, por lo tanto, todo libro que tenga ISBN. Entran los libros de arte, entran los libros ilustrados, entran libros infantiles, entran libros que son manuales, entra autobiografía. Me imagino que entrará un porcentaje muy alto de autopublicados y de publicados por plataformas que no pasan una criba y que, por lo tanto, es un acceso directo a conseguir una serie de ejemplares para los motivos que sean. Y sí, tenemos ahora mismo una burbuja muy importante. Y dentro de esa burbuja están también autores de siempre, de hace 30, 40 años, que continúan publicando, están nuevas voces también muy interesantes y está un número X de voces apasionantes que se van a perder en la nada. Antes ocurría también, pero ahora durante esta temporada sí que es un momento muy complicado para destacar. Eso tendrá obviamente o sea, se está expandiendo, tendrá una contracción en algún momento. Y ahí será cuando podamos hacer también una criba en cuanto a voces, vuelvo a insistir, literarias. Para el mundo editorial, para el sector del libro, por ejemplo, ¿conviene esto? Pues sí, las cifras de las últimas ferias, de los últimos Sant Jordis, por ejemplo, de los días del libro, baten récords de venta. Lo que ocurre es que lo que se vende es muy variado, es muy interesante, los autores ahora mismo tienen ventanas de apertura pequeñas pero posibles, y lo que implica también es que los medios por los que alguien llega a vivir de la literatura son mucho más complicados. Es decir, se produce una paradoja. Hay más gente de entrada que tiene ese acceso, sí,
pero no los destaca, recursos ¿no? son menores, las editoriales no pueden dedicarle la misma atención que se dedicaba antes a un lanzamiento porque tienen que dividirla entre 10, depende mucho de los propios medios del autor, incluidos los medios asociados a marketing, incluso de distribución en algunos casos, y por lo tanto eso hace también que el perdurar y el destacar sea muy complicado. ¿Sigue habiendo mucha precariedad en la literatura? ¿Hay Sí. más precariedad ahora que antes? Podría ser. Existe una precariedad marcada. No sé porque no tengo los datos entre hace quizás 15 años o ahora, pero vamos, asociaciones como Cedro, por ejemplo, las manejan. Hay un importante problema de malos pagos o incluso de gratuidad, de lo que yo suelo llamar el voluntariado cultural, ¿no? El voluntariado literario. Entonces hay mucha gente que lo hace por amor y por lo tanto no espera una remuneración. Hay otra gente que le gustaría tener esa remuneración pero no la logra. Hay personas que incluso están invirtiendo recursos en autopublicarse o en otro tipo de cuestiones, lo que está invirtiendo también la relación de poder y de economía entre el autor y las editoriales y otro tipo de entidades. Y por otro lado, incluso las personas que logran vivir de ello, continúa siendo un entorno inestable y un entorno en el que te la juegas a cada libro, ¿no? Yo no me quejo, ¿eh? Es decir, no interpreten esto como alguien que está haciendo una reclamación personal. Pero es importante que autores como tú lo digan. Sí, yo lo digo porque, a ver, yo formo a nuevos escritores. Una de las cuestiones por las que he peleado mucho y durante mucho tiempo ha sido porque hubiera una formación oficial, porque hubiera posgrados y grados de creación literaria. Y ahí sí que, por ejemplo, me llamaban loca básicamente hace unos años y ahora está ya instaurado. Yo dirijo 2. Sí. Y el modelo que he marcado ha sido muy imitado, ha sido, por suerte, muy seguido porque es bueno y porque me dejé mucha energía y parte de la salud en ello porque me parecía que era imprescindible. Es decir, no es tanto que lo hiciera yo, sino que alguien lo tenía que hacer. Entonces, el gran problema de todo esto es que llegan nuevas generaciones de escritores novatos, con muy poca experiencia, pero que igual se han autopublicado ya o que han tenido algún pequeño premio, y lo que yo les tengo que volver a enseñar es cómo escribir bien en lugar de seguir animándoles, no, tú sigue publicando, tú sigue alentando esto, porque siguen perdiendo dinero y porque si se quieren dedicar a ello se dan cuenta de que van a tener que mantener, como muchas veces ha ocurrido en el mundo literario, sus trabajos o sacar unas oposiciones y dedicarse en su tiempo libre a esto. Entonces, por otro lado, tenemos que el mundo literario no genera demasiado dinero, pero que el mundo editorial sí lo puede generar. Y sí que hay fenómenos puntuales, muchas veces no duraderos en el tiempo, pero que están permitiendo que se genere mucho dinero. Y eso es lo que ven muchos de los jóvenes que apuestan también por escribir. No trabajan en formación, no trabajan en que eso sea una base importante, pero es que deslumbra tanto poder decir que eres autora, deslumbra tanto tener tu libro. Se ha convertido casi en un trend, ¿no? El mostrar en Instagram, mira, este es mi nuevo libro. Sí. ¿Y a dónde nos lleva? ¿A dónde lleva a esas personas? ¿Qué futuro van a tener, por ejemplo, dentro de 5 años? ¿Se están preparando para ese futuro? A lo mejor no quieren, ¿eh? A lo mejor lo que querían era la foto, fantástico entonces. Pero sí que se generan unas expectativas muy en la que todo es liso y llano, en la que cualquiera que tiene una historia la puede contar, y luego la realidad es pues esa dureza de la que tú estabas hablando con las cifras y de las que podríamos seguir hablando todo el resto de la entrevista. ¿Por qué crees tanto en la profesionalización de la escritura, ¿no? Y de la literatura y en esa creación de grados de escritura creativa que den claves, ¿no? Y que ayuden a los jóvenes escritores a Porque es lo entender el único sector? Que nos va a permitir que de manera real se cree un tejido literario, un tejido cultural sólido. Ya. Es la forma en la que tu grado en creación literaria te valga para oposiciones. Es la manera de especializarte. Es la forma en la que cuando enseñes a otros, por ejemplo, en talleres, en clubes, en bibliotecas, tú hayas tenido a su vez una formación reglada, una formación que tenga un mínimo, no únicamente 4 decálogos que hayas leído por ahí y 3 consejos que te están dando en threads. Entonces, todo, absolutamente todo, desde la danza a la música, a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el estudio del periodismo, necesitan de un rigor determinado. Ahora, muchas veces en el sector, yo no soy periodista, pero trabajo para medios de comunicación, vemos con horror
cómo se cuelan constantemente fake news, cómo se cuelan personas que quieren informar o que quieren comunicar, pero que no tienen la menor formación, que no son capaces de citar o de distinguir una fuente. Es importante enseñar eso. Y en el caso de lo literario, es importante entender que pertenecemos también a una tradición, que no es lo mismo escribir como piensas que crear una obra literaria, que la comunicación con el otro implica el respeto al otro, implica que los lectores no son estúpidos que van a comprar tu libro, sino que son inteligencias que van a dialogar contigo dentro del libro. Implica tomarse algo a lo que yo he dado mi vida un poquito en serio. Y es, bueno, pues algo que si no se enseña, ¿cómo se va a aprender? Nadie nació sabiendo nada de esto. Ahora que mencionabas el periodismo, ¿no? Con todo el auge de las fake news, de la desinformación, en mi profesión precisamente hay un debate muy interesante en torno a qué es un periodista en el siglo XXI. Sí. Claro, yo te quiero hacer la pregunta, pero en la literatura. ¿Qué es un escritor en el siglo XXI? Un novelista. ¿Un novelista o un escritor? Porque nuevamente, ya sabes que conmigo ya estás viendo... Empecemos por un escritor. ¿Qué hace a una persona un escritor? ¿Con escribir un libro ya te puedes considerar escritor? Depende. Una de las frases que yo les digo mucho a mis alumnos es que en literatura casi todo se solventa con la palabra depende, porque va a depender mucho de cuáles sean los criterios que sigas. Y en el siglo XXI hay varios criterios. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de ser publicado. Entonces, hasta ahora, y de una forma convencional, se consideraba que un autor profesional publicaba y recibía ingresos de derechos de autor lo suficientemente nutridos como para que fueran, si no su oficio principal, sí parte reconocida, o sea, parte esencial de lo que ganaba. Por otro lado, estaba el reconocimiento de la crítica y del propio sector. Es decir, el hecho de que fuera considerado un escritor que merecía la pena por novedad, por ventas, por rapidez de trama, por lo que fuera. No solamente tenía que ser la calidad literaria. Por otro lado, estaba el hecho de que fuera requerido. Es decir, el que los lectores quisieran tener contacto con él o quisieran saber más de su proceso creativo, incluso a veces de su vida o de su personaje. Por otro lado estaban las ventas, es decir, un escritor podía tener pocas o nulas ventas y aún así ser reconocido porque existía todo un sistema en el que las bibliotecas, por ejemplo, o las entidades institucionales le daban ese cobijo. Entendíamos que había poetas, por ejemplo, había autores de ensayo muy minoritarios que no iban a hacerse ricos ni a hacer ricos a nadie con las ventas, pero que lo que estaba escribiendo era merecedor de protección. Y ahí las ayudas oficiales, hay las becas de creación o muchas otras cosas. Y así podemos continuar hasta el infinito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos estos criterios, por mucho que puedan ser objetivos, muchas veces son tildados, y no voy a ser yo quien diga que no, de snobs o incluso de elitistas, ¿no? Es decir, hacían que mucha gente muy leída y con una trayectoria muy larga no fuera considerado un escritor con mayúsculas. Y es cierto, si entendemos el escritor como alguien que va a pasar al canon literario, es decir, que va a ser leído y estudiado en 25, en 30 o en 50 años, la mayor parte de todos los que estamos poblando las estanterías, las librerías y el mercado editorial nos vamos a quedar en el camino. Bueno, no se sabe, ¿no? Bueno, la mayor parte. Como ocurrió en el 20, como ocurrió en el 19, como ocurrió en el 18. Pero tampoco se puede saber en la actualidad. Hay algunos que ya se puede saber con bastante claridad. Por ejemplo, la criba de los autores que escribieron en los años 60 y en los años 70 se está realizando ya. Entonces, en fin, hay muchas cosas que sabemos que son un fenómeno, que nos gustan y que son de consumo mayoritario y, por lo tanto, ¿cómo no llamarles escritores? Pero si hablamos de escritores en el terreno literario, hay una criba imprescindible que es la del tiempo y la del estar de acuerdo que existe una cierta calidad literaria. Y esto es muy antipático. Y es muy antipático porque va en contra de todo lo que el sector comercial, editorial y demás está impulsando, que es una prosperidad innegable centrándose en satisfacer al público. Y no hay nada de malo en ello, pero es importante saberlo. Por ejemplo, desde hace ya varios años, desde prácticamente la Gran Recesión, se produjo un movimiento que es muy interesante y que yo creo que se ha explicado poco, que es que las novelas que se vendían en kiosco y en edición de bolsillo, generalmente muy barata, ha pasado a librería. Entonces, toda la lectura y la venta que se canalizaba a través de novelitas muy, muy baratas de subgénero ha pasado a ser la gran venta de las editoriales y de las librerías convencionales. Entonces, hasta hace bien poco, bueno, pues muchas de esas obras eran reemplazables muy rápidamente, se publicaban, incluso los propios autores, ¿no? Reconocían que publicaban 3, 4, 5 al año, lo cual es relativamente incompatible con una obra pensada, mesurada, pero tienen una gran aceptación.
hacen que mucha gente lea y que lea a diario. Permite evadir, permite conocer otras realidades, permite crear un cierto hábito lector. Sí. Y ese hábito lector no se genera leyendo autores del siglo de oro con 18 años, se genera de otra manera. Entonces, cuando eso ha irrumpido, generalmente en romántica, histórica, negra y ahora también fantasía y todos los híbridos imaginables entre estos 4 géneros, también ha habido un movimiento de una gran reacción, porque es cierto que de pronto han desplazado en las mesas de novedades otro tipo de literatura que también es interesante. Yo me imagino que el péndulo volverá en algún momento. Y también es muy interesante, por ejemplo, para el sector editorial, la publicación de ensayo, la publicación de libros artísticos, la publicación de novelas gráficas, la publicación de libros que raras veces van a tener la divulgación de lo que se vendía antes en kiosco, que ahora está dentro de la propia librería. Entonces, ese equilibrio, esa contención, muchas veces no es misión del editorial o los libreros, que tienen ánimo de lucro, sino que tenemos que tener otro tipo de instituciones que velen por ello. Y bueno, pues yo soy filóloga, soy una autora a la antigua, y llevo ya más años que muy moderna en todo también. esto, y por lo tanto siempre pongo esto encima de la mesa porque me parece que hay que hablarlo y que hay que hablarlo con naturalidad y que hay que hablarlo entre distintas generaciones y entre personas que opinan de una forma muy diferente, ¿no? Entre gentes que dicen que, por ejemplo, la diferencia entre la alta literatura y la literatura comercial es espuria. Qué interesante, partamos de ahí. ¿Por qué opinas eso? ¿Y tú consideras que este libro, justo este que ha escrito este influencer, esto también es literatura? ¿Y consideras que esto, en cambio, que no sé qué? Vamos a pulsar los límites, porque es la única manera de entendernos, ¿no? ¿Crees que en el mundo literario siguen teniendo demasiado poder los hombres? ¿Que falta poder femenino? Pero en todo. Ojalá fuera solo en el mundo literario, que entonces ya nos mudábamos a la tele, pero sí, en todo, en todo. Lo que ocurre es que, bueno, poco a poco se va equilibrando un poco la balanza, se va moviendo eso. Yo he sido elegida varias veces entre las 100 y las 50 mujeres más influyentes de este país y del mundo literario, lo cual me hace pensar, Dios mío, si el poder que tenemos es este, vamos fatal, ¿no? Pero sí que están cambiando cosas y están incorporándose voces diferentes y mujeres con una influencia real, pero vamos, la igualdad está a años luz todavía. Antes, al principio de la conversación, que me decías, yo soy muy negacionista. ¿En qué eres negacionista? ¿Negacionista? Sí, yo a veces niego muchas cosas. Ah, vale, estaba yo pensando, Dios mío, negacionista. A mí me gusta negar las cosas. ¿Qué he negado yo? No, a mí lo que me gusta es ejercer mi derecho a réplica. Dios mío, que el titular no sea soy negacionista porque me la busco, es al contrario, ¿no? Yo, de hecho, postulo me fío mucho de la ciencia, estoy intentando siempre. Yo lo que intento es que los términos sean los correctos y que las frases que se digan sean sinceras, o sean por lo menos que nazcan de una cierta honradez. Y por lo tanto hay muchas cosas que hay que decir que eso no es así. Y eso es muy tremendo. Primero porque tendemos a hablar generalizando, claro, y ahí vengo yo, es que eso exactamente no. Y por otro lado también porque, como digo, hay un discurso oficial y un discurso que incluso en el diálogo común, en el diálogo entre tú y yo podemos usar todos, nadie, ninguno, siempre, nunca. Claro, y luego los matices. Y hay momentos en el que dices, no, perdón. Ya. Y sobre todo hay cosas en las que no puedo permitir que se pase por encima, porque es que yo sé que es así, sé que no es así. Y como cuando muchas veces me dicen, bueno, esa es tu opinión, no es mi opinión. Sí. Estos son los datos así, son hechos. Y mi opinión, que si quieres te la digo, va en consonancia con esto. O a veces me dicen, bueno, es que tú eres muy negativa. No, yo no soy negativa en absoluto. De hecho, soy mucho más positiva, mucho más ingenua y mucho más boba frente al mundo de lo que mi edad y mi experiencia debería darme. Pero es que hay hechos que no se pueden negar y que son negativos. Y si no partimos de ahí para conseguir otras cuestiones, estamos haciendo un flaco favor. Y por otro lado, muchas veces se cree que con decir frases bonitas o un mensaje optimista, todo se ha solventado. Y eso no es así. Estamos mejor que nunca, sí, pero seguimos estando mal. Claro, claro. Se ha conseguido grandes progresos, sí, pero no los que esperábamos. Por ejemplo, a mí eso me ocurre muy a menudo, ¿no? Los chavales leen, y leen más de lo que pensamos, cierto, pero la mayor parte de las veces no leen lo que deberían leer para su edad y formación, sino que leen cosas que le requieren muy poca atención, que son muy fáciles y que son muy complacientes, y eso hasta cierta edad está bien, pero un poquito más adelante no, hay que exigirles un poquito más de esfuerzo.
Los chavales muchas veces leen, pero a estas alturas y con la cantidad de libros que tienen alrededor, deberían leer en mayor número y con mayor constancia. Tenemos un enemigo enorme en las pantallas y también los tenemos los mayores, y los chavales son un reflejo de cómo somos los adultos. Entonces, antes de culpar a la juventud de ahora, mirémonos los adultos, hagamos un autoanálisis. ¿Qué ocurre? Que eso es muy desagradable y lleva a conclusiones en las que ya no puedes culpar a nadie, en que te tienes que hacer tú responsable como generación, como autoridad, como adulto, como padre, como quien sea, de qué estás haciendo tú. Y no es que las redes sociales, cuidado, las redes sociales han permitido que muchas personas sean visibles y antes no hubieran tenido esa visibilidad. Y no hablo ya de lo literario, hablo del hecho de existir, del hecho de estar ahí. Es que las pantallas, cuidado, las pantallas permiten algo tan tonto como que sean la primera vez en las que las mujeres podemos tomar nuestra propia imagen sin mediatizar. Y nos podemos mostrar maquilladas, sin maquillar, haciendo el tonto, haciendo exactamente lo mismo que han podido hacer las élites. Y las élites, sobre todo masculinas. Por lo tanto, no todo se solventa con una frase, y desde luego los matices, esa riquísima gama de grises es en lo que yo me muevo bien. Y como te digo, eso a veces hace que, bueno, ya mis amigos me conocen, ¿no? Y es como, espera, que os pido qué quisquillosa, ¿no? Ya, pero es que al final... Totalmente, vamos. No me parece fundamental porque si no es que pasas por la superficie de las cosas. No digo ninguna mentira, Eva. Y es imposible cambiar si no la realidad. Y hay veces en que me callo y ya está, ¿eh? Pero bueno, sobre todo en entornos de confianza o cuando creo que se puede puntualizar, es que si no, si te das cuenta, la mayor parte de los titulares, la mayor parte de las entrevistas, en el fondo, son muy similares. Acabamos por acordar, y no es que nos juntemos todos a decir, vamos a opinar ahora mismo todos sobre el racismo, vamos a opinar todos igual sobre, yo qué sé, la diversidad, pero sí que existe una inercia de continuar opinando lo que otros han opinado. Y a mí me parece que el espíritu crítico, la capacidad racional y sobre todo la mirada propia es algo que nos caracteriza como humanos y como autores. Ya no voy a empezar con el tema intelectual, ¿vale? Porque la mayor parte de los autores actuales pues no han decidido que no se ocupe ese espacio, y también los medios han decidido no dárnoslo. Pero el hecho de tener una opinión propia, una opinión fundada, a mí nadie me va a arrebatar eso. Fundamental. Siempre terminamos estas conversaciones preguntando a los entrevistados cuál es la canción que a ellos les da paz, ¿no? ¿Les da paz? Sí, una canción que utilicen un poco como refugio, que siempre que la escuchen un poco les sane, ¿no? Por dentro. Uy, yo tengo muchas. Yo tengo muchas porque mi mundo también ha sido el musical. Y acaban de estropearme la última. Bueno, la que durante muchos años he dicho que era mi favorita, que es Suzanne, de Leonard Cohen, que suele ser una canción en la que hablo mucho. Pero es que hace muy poco, hablando con Oliver Lasche, que acaba de tener el gran éxito en Cannes y que es un director interesantísimo, me comentó, sí, bueno, es la tuya y la de todo el mundo. Tiene así un poco como ese punto cursi, y fue como... Perdón. Y Oliver, que hablando precisamente de personas que tienen una mirada diferente, él la tiene y marcada a fuego, y es un artista interesantísimo y es una persona a la que yo admiro y que me parece alguien de referencia. Me hizo pensar y dije, Espido, es verdad que... Igual tengo que elegir Es verdad que es un pelín cursi, no pasa nada, no pasa nada, puedes permitirte ser cursi, no hay por qué estar todo el rato en la vanguardia de lo último que sé, pero bueno, yo tengo muchas en las que encuentro esa paz, y voy a cambiar entonces, menciono ya a Leonard Cohen, al que adoro, vamos a mencionar otra de otro artista viejuno, que es David Bowie, y que sea Heroes. Sí. Luego me vendrá otro y me dirá, como otro, y además es... Pero bueno, al fin y al cabo somos hijos de nuestro tiempo, pues claro que hay apegos emocionales, también te puedo hablar de The Cure, te puedo hablar de bueno, muchos. ¿Estás escribiendo? Bueno, nunca dejas de escribir, pero... Sí, estoy escribiendo. Cuando te preguntan escribiendo, generalmente se refieren a novela de adultos. Sí. Y esperemos que a lo largo de 2026, si voy con los plazos bien, que ya voy mal, pero bueno, si voy con los plazos bien, aparezca nueva novela de adultos. Y antes, de todas maneras, a lo largo todavía del 2025, aparecerá una nueva novela juvenil. Qué bien, pues las leeremos. Espido, muchísimas gracias por esa mirada tan auténtica a ti que tienes sobre el mundo.